Vía Pública. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vía Pública, la jornada en que se ha anunciado el gabinete que acompañará al presidente electo José Antonio Kast. Esta es una edición especial para analizar precisamente los alcances de este gabinete, los nombres que se han incluido y, por cierto, estamos siempre en comunicación permanente con nuestros equipos en Biobío y el Ñuble por la situación de los incendios que aún, desgraciadamente, no ha sido controlada. Les cuento que estoy junto a Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Buenas noches, Gonzalo. Hola, Carola. Y también junto a Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Bienvenido, Marco. Gracias, Carola. Vamos a estar en un ratito más con Tatiana Clima, que se nos va a incorporar, encargada de comunicaciones de Criteria. ¿Qué es lo primero que les gustaría decir en términos de un análisis general de lo que hemos visto hoy día en la oficina del presidente electo? Gonzalo, partimos contigo. En un día que por el estilo y la forma de que se fue construyendo este gabinete, ¿no? Desde el primer día. Recordemos, el 15 de diciembre llegó a La Moneda el presidente electo de la mano, pero junto a quien hoy día es su ministro del Interior. O sea, ya desde el primer día empezaron a aparecer los nombres a un gabinete que parecía que no iba a haber ninguna sorpresa, y sí. Hubo una sorpresa, ¿no? Eran 24 y no 25. Yo creo que nos quedamos con esa imagen. A pesar quizás del propio presidente electo. Bueno, sí, hay que tomar decisiones, es verdad. No todo estaba planificado. Yo creo que es parte de gobernar y administrar. Crisis, esta era una pequeña crisis, ¿no? Era un tema menor. Yo creo que las formas son importantes, yo creo que la decisión fue correcta. Demos contexto. Santiago Montt, CEO de la empresa minera Los Andes Copper, comunica a sus jefaturas que ha tenido el alto honor de ser nombrado como, y nos enteramos todo esto por un comunicado que sale definitivamente a destiempo, porque sale antes de que el presidente electo lo nombre efectivamente como ministro. Y en política las formas son importantes. Las formas son súper importantes y el presidente electo, suponemos, toma la decisión de quien no asuma y se determina que Daniel Mas va a ser viceministro de Economía y de Minería. Sí, yo creo que Marco, efectivamente lo que vimos hoy día, el gabinete, como dice Gonzalo, era algo ya bastante previsible. Habíamos visto esto que se llamó el diseño por gotera, ¿no es cierto? Por goteo, que fue, digamos, dándose a conocer los nombres. También muchos de estos nombres habían sido testeados, ¿no? En una suerte de casting que había hecho el presidente electo en espacios controlados como era, ¿no es cierto?, ICARE, como fue distintas reuniones que sostuvo el presidente, donde presentaba, ¿no es cierto?, a quienes era previsible que le iban a acompañar. De hecho, a propósito de la emergencia de los incendios, ¿no es cierto?, en estas reuniones telemáticas apareció Poduje, apareció Arrau, apareció Alvarado, Barros también, el ministro de Defensa. Entonces, ahí no había gran novedad. Pero confirma este elenco que presentado hoy día, Carola, yo creo, esta idea, ¿no es cierto?, de un gabinete personalizado. Todos los presidentes del retorno a la democracia, y antes también, pero del retorno a la democracia, evidentemente eligen a sus colaboradores en función de la confianza que tienen con ellos y de la cercanía, ¿no es cierto? Esa naturaleza se ha mantenido en todos los elencos presidenciales, pero aquí hay un elemento que tiene que ver con una mayor profundidad de esa relación de confianza, de cercanía, de proximidad, ¿no? Con un componente, en algunos casos, con un anclaje, vinculado a las empresas, sin ser gerentes técnicamente, ¿no? Porque se ha hablado del gobierno de los gerentes. Yo creo que este no es un gobierno de los gerentes, es un gobierno con anclaje empresarial, ¿no es cierto?, con asesores que han trabajado en empresas, ¿no es cierto?, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, también introduce algunas variables interesantes, como es el caso, ¿no es cierto?, del ministro de Agricultura, Jaime Campos Quiroga, que de alguna manera, ¿no es cierto?, se robó buena parte de lo que ocurrió después del anuncio, ¿no es cierto?, en el punto de prensa que hizo, ¿no es cierto?, con el estilo que le conocemos, ¿no es cierto?, a Jaime Campos, muy claro, frontal, porque además muy se directo. había dicho que no iba a haber punto de prensa de los ministros nominados. Y varios fueron obedientes, incluso tenían una instrucción. Tenían una instrucción que cumplieron. Jorge Quiroz sale de largo, o sea, ni siquiera dice ya habrá tiempo para conocernos, a la prensa, que eso también son formas que es importante que vayan adquiriendo personas que no han estado en el servicio público en labores del Estado, pero claro, Jaime Campos pareciera que está por sobre el bien y el mal, podríamos decir, con mucha experiencia y súper crítico con su propio partido, el Radical, que está ya, digamos, echando a andar
todo el mecanismo para expulsarlo eventualmente. Y dice, yo no los conozco, yo soy militante antiguo, no he conversado con ellos. Llamativo dentro de, pero también es quizás simbólico de la diversidad que tiene este gabinete, donde hay una demócrata, un radical, gente de RN, de la UDI y muchos independientes. Hay un marco amplio, ¿no? Si uno quisiera mirar como un diseño general, ahora que ya conocemos los 24 nombres, ¿no? Uno lo que ve es un diseño donde el poder político queda concentrado en la moneda, cuando el resto de los ministros, casi todos ministros que son o independientes, el gran poder político está concentrado en la moneda, especialmente la figura del presidente, y complementado con el ministro del Interior y el SECPRES, ¿no es cierto? Ahí parece que hay algo ahí, como un diseño. Y los ministros sectoriales parecen ser que son muy especialistas en una tarea en específico y parece que tienen tareas específicas, ¿no? Lo vamos a ir conociendo, creo yo, una vez que sepamos por qué fueron cada uno de ellos elegidos, ¿no? Tienen un mandato muy claro de lo que quieren y se espera de ellos. Pero eso como diseño político primero, ¿no? Poder político muy concentrado en la moneda, no tanto en los ministerios sectoriales. Y lo segundo es que la manera como lo presentó, sigue manteniéndose un relato de emergencia asociado a la campaña. Es decir, en temas de seguridad, la primera ministra nombrada es la ministra de Seguridad. De nuevo, en esta larga teleserie que vimos por el Ministerio de Seguridad, ¿no? Porque el Ministerio de Seguridad que partió la teleserie hace 30 días y terminó ayer, ¿no? Ayer que supimos con la renuncia de la fiscal Steiner que iba a ser finalmente la ministra de Seguridad. Bueno, la primera en ser presentada es una persona que, vuelvo a decir, aquí hay un diseño donde se concentra todo el poder político. ¿Por qué está puesta ahí? No por su posición política, no por su cercanía con el presidente, no tiene una cercanía ni amistad personal, no la tienen, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque, mire, aquí en seguridad tenemos un grave problema con crimen organizado, banda, inmigración irregular, y él reclutó a una persona que ha combatido exactamente, técnicamente, con capacidad, con hechos probados, que fue exitosa en Arica, finalmente terminó siendo fiscal regional en Tarapacá. Es que primero fue en Arica, ella estuvo en Arica primero y después se movió a Tarapacá. Originalmente estuvo en Santiago, entonces después se va a Arica. Gran parte de su carrera en Santiago, se va a Arica y ahí estuvo en Arica y en Iquique, ¿no? Y que son dos de las ciudades que estuvieron más expuestas tanto a los problemas de migración irregular como también de bandas de crimen organizado. Entonces trajo una especialista técnica. Yo creo que buena decisión. En algún minuto se pensó en un uniformado, en algún minuto se pensó en un político. Yo creo que de esas tres opciones, creo que acierta José Antonio Kast eligiendo una persona que tuviera experiencia y que de alguna manera le diera coherencia al relato de la urgencia, ¿no? de la urgencia de esos temas. ¿Compartes, Marcos, es una buena decisión? Sí, comparto esa decisión. Fue muy acertada. La ex fiscal creo que va a desempeñar muy adecuadamente ese rol. Pero me interesaba justamente esta arista de a qué responde este diseño, ¿no es cierto? Cuando uno mira la conformación de los gabinetes, como decía, de retorno a la democracia. El primer gabinete fue un gabinete con equilibrio político coalicional. ¿Se acuerdan? El gabinete de Elwin y también el de Frey, donde se repartía entre los partidos políticos, era gente de confianza, pero se repartía entre los partidos políticos de la coalición los cargos de ministros, ¿no es cierto?, y subsecretarios. Luego tuvimos un gabinete con una conducción, un diseño con una conducción fuerte, que fue el que tuvo Ricardo Lagos, que se parece un poco a lo que está haciendo José Antonio Kast. Después tuvimos conformación con un tinte tecnopolítico, como lo hizo Michelle Bachelet. Acuérdense ustedes que llegó a Expansiva, a todos estos grupos de la tecnocracia más bien vinculada a la centroizquierda, con mucho independiente. Y después tuvimos el 2010 el gabinete sí gerencial, empresarial del presidente Sebastián Piñera, con todo lo que eso significó, y con Gabriel Boric lo que vimos, ¿no es cierto?, fue un gabinete más bien identitario. Digo el primero, porque, claro, después los gabinetes van cambiando, pero el primero con el que el presidente llega a jurar, ¿no es cierto?, la presidenta llega a jurar, tienen estos elementos. Y en el caso del que estamos analizando de José Antonio Kast, insisto, tiene este elemento de la centralidad en la relación personal y cercana. Por eso que explica uno, ¿no es cierto?, tantos independientes. Y probablemente la explicación que tiene eso es que, claro, hoy día los partidos, evidentemente, están a la baja en términos de confianza, ¿no? No es como a principios del 90, cuando se repartían entre los partidos, pero hoy día los partidos no son actores relevantes y eso podría explicar por qué la presencia de tantos independientes en el gabinete, ¿no? Hay una crisis de los partidos políticos y por lo tanto ese es un elemento. A mí lo que me sorprendió, que lo conversábamos con Gonzalo antes un poquito, los que no llegaron al gabinete, de ahí el caso de Rodrigo Álvarez,
es bien interesante, ¿no? Que estuvo con él desde un principio, ¿no es cierto? Compañeros de universidad, Con de muy universidad, amigos. que aparecía, ¿no es cierto?, jugando un rol importante y finalmente no estaba en la foto de los 25 o 24 en este caso. Y que eso creo yo se puede explicar, y yo estoy de acuerdo con Marco, ¿no? Cuando uno mira qué hubo detrás, estamos tratando de leer a partir de los 24 nombres esas reuniones, ¿no? ¿Qué estuvo detrás de la cabeza del presidente? Yo creo que hubo un cambio de diseño, sin duda que hubo un cambio de diseño. Si en algún minuto, muy tempranamente, hablábamos toda la semana de los triministros, los biministros, ¿no? De lo que significaba una u otra cosa, todo eso desapareció. O sea, junto con eso aquí desaparecieron apareció varios de los nombres. un biministro de emergencia, digamos, por una contingencia. Bastante por no es porque casualidad, no estuviera por en la- diseño. en el diseño. ¿No? Pero ese diseño de tener solo 15, 18 ministros, de que fueran muy cercanos y los nombres asociados a eso, todo eso desapareció, yo diría que hace dos semanas por lo menos. Y empezaron a por aparecer qué? otro tipo. ¿Por qué, Gonzalo? Uno pensaría que la presión de los partidos políticos, de su propio partido republicano y los partidos de Chile Vamos, quizás se hizo sentir. Y ahí es cuando empieza a ser más útil tener más plazas disponibles para generar los equilibrios que, por muy de capa caída que estén los partidos políticos, no terminan de tener influencia, ¿no? Sí, yo creo en eso, al menos tres factores me imagino yo que estuvieron en la cabeza del presidente electo y de su equipo más cercano, ¿no? Donde parece que también hubo cambio en este mismo periodo, de con quienes terminó conversando esto y tomando las decisiones. No fueron los mismos del principio. Yo creo que al menos tres factores. Uno, quería algo nuevo, que se viera nuevo y que se viera un estilo Kast y no estuviera lleno, ¿no es cierto?, de exministros de gobiernos anteriores o exparlamentarios o gente... Muchos de los nombres que finalmente no llegaron al gabinete son personas que o habían sido ministros anteriores o eran parlamentarios de Chile Vamos durante largos periodos, independiente que muchos de ellos ya habían apoyado a José Antonio Kast, incluso durante la primera y la segunda candidatura, ¿no?, que tuvo el presidencial. Pero yo creo que eso fue algo que afectó, que se viera algo nuevo. Y el camino que eligió para eso, en esta tensión que existe siempre entre los presidentes y los partidos, siempre ha existido, ¿no? Casualmente cuando tú haces el relato, Marco, yo me doy cuenta de algo, hay un patrón. Piñera 1, Bachelet 1, Lagos, que tuvo un solo mandato. Claro, imponen primero un gabinete muy propio, muy de diseño, y después van cambiando. Bachelet 2, no, los partidos. Piñera 2, ya, los partidos. No, pareciera ser que hay un aprendizaje de esa tensión. Bueno, en este caso, Kast recién asume, ¿no? Y por lo tanto, esa tensión con los partidos la tuvo. Tercer factor, quizá también importante. El propio presidente limita a su partido, al Partido Republicano. Yo creo que por dos razones. Una, porque no tenía tantos nombres para ser ministro de su partido. Entonces dice, bueno, si el partido del presidente va a tener 2, el resto tiene que tener menos. Y ahí van entrando de a uno, ¿no? De a uno. Hay uno de la UDI, hay uno de Renovación Nacional. O sea, en términos de equilibrio, no existe equilibrio, porque hay partidos que tienen una gran representación parlamentaria, que tienen un ministro. Claro. Hay otros partidos que tienen una pequeña representación parlamentaria, que también tienen un ministro. Se renunció a esa idea, digamos. Renunció a esa idea y trató de generar un equilibrio distinto, ¿no? Lo que nos lleva a hablar de Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario. El gran ausente. El gran ausente, porque la invitación era para los familiares de quienes van a asumir ministerios y para los presidentes de los partidos políticos. Y sin embargo, Johannes Kaiser no estuvo, no hay ningún ministro nacional libertario. Esas negociaciones, esas conversaciones no llegaron a puerto. ¿Qué te parece, Marco? Sí, y el único que estaba presente era el diputado Olavé, ¿no es cierto?, que ha marcado una diferencia, diría yo, con Johannes Kaiser en los últimos días, a propósito de la decisión del Partido Nacional Libertario. Su jefe de campaña. Su jefe de campaña, de la decisión de restarse, de incorporarse al equipo. Puede que haya una decisión estratégica de fondo en el sentido de que Kaiser tiene que consolidar un liderazgo, tiene que consolidar un partido político para que no le pase, ¿no es cierto?, lo que ocurre cuando partidos llegan al Congreso, como pasó con el PDG, en el primer PDG, ¿no es cierto?, del año 2021. Y por lo tanto probablemente eso haya pesado, pero creo que efectivamente el presidente José Antonio Kast, empoderado, no estuvo disponible para aceptar las condiciones, las líneas rojas que se habló, ¿no es cierto?, de que puede haber impuesto Johannes Kaiser, porque me da la impresión que los libertarios querían o seguridad o defensa y no más que eso, ¿no? Ahí estaban concentrados sus principales intereses. Pero tampoco menos. Pero tampoco menos, sí, claro. O lo que siempre se planteó, ¿no es cierto?, esta discusión de si se le había entregado minería o no.
a mí me llama la atención porque minería es la principal riqueza del país y efectivamente ser ministro de minería podría ser un gran orgullo, ¿no es cierto? Y una gran gestión. Entonces no entiendo por qué se desprecia un poco esto, pero efectivamente creo yo que en este diseño finalmente José Antonio Kast, usando su capital político, que hoy día lo tiene intacto, ¿cierto? Todavía no ha asumido, pero y hace una gestión simbólica del poder, efectivamente, ¿no es cierto?, toma la decisión de hacer un gabinete a su medida donde los nacional libertarios no tenían el espacio que ellos creían que iban a tener. Hablemos de Pablo Longueira y las declaraciones que hace hoy día en la mañana desde la redacción de La Tercera, donde dice que varios ministros son yogures con fecha de vencimiento. Habló de un nivel de improvisación en la conformación del futuro gobierno y dice que el exceso de independientes repite un error histórico de la derecha, que es desconfiar de su propia capacidad política. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo que tiene en la mente Pablo Longueira es la imagen de Piñera 1, ¿no? Donde él, de hecho, consideró eso un error y estuvo dentro de los partidos que presionó fuertemente para que ese gabinete cambiara, ¿no? Y terminaron entrando Andrea Lamán, Evelyn Matei, el propio Pablo Longueira, Andrés Chado, y una larga lista de políticos que dejaron sus senaturías para entrar al gobierno. Yo creo que tiene ese modelo en la cabeza y es natural que uno considere que la experiencia que tuvo es la experiencia más válida. Yo creo que aquí el presidente José Antonio Kast lo que está pisando es un terreno nuevo. Y cada vez que se pisa un terreno nuevo, los patrones del pasado no se repiten automáticamente. ¿Dónde tiene un punto? Claro, aquí él ve, dice, se llenó de independientes el gabinete. Pero que hay una diferencia, se concentra fuertemente el poder político en la moneda. No se hizo así con Sebastián Piñera, ¿no? Y de hecho elige el presidente José Antonio Kast, a diferencia también, elige a dos personas que sin ser amigos suyos son hábiles, muy hábiles políticamente, como José García, el senador de la Araucanía, ¿no?, por Renovación Nacional, y Claudio Alvarado, también dos personas con larga experiencia. La crítica a la inexperiencia de los ministros va a ser individual, no al gabinete, porque el gabinete sí tiene experiencia. Quizás no todos tienen la misma experiencia, pero el gabinete, si uno lo mira ahora en su conjunto, sí tiene experiencia política, ¿no? Tanto en la moneda como en algunos ministerios sectoriales, hay donde preguntar, diría alguien, ¿no? Algo que quizás no ocurrió nuevamente. Y cuando uno habla de los independientes como que fueran yogur, que me parece un poco despectivo, ¿no? O sea, que tiene fecha de vencimiento, que suena muy bien comunicacionalmente, hay experiencias muy exitosas de independientes, ¿no? O sea, Alfredo Moreno entró como independiente a Cancillería y resulta que fue un gran canciller. De hecho, fue ministro los 8 años del presidente Sebastián Piñera en distintas destinaciones, ¿no? Fue ministro de Desarrollo Social, fue un aporte, ¿no? Fue ministro de Obras Públicas, fue un aporte. Entonces, el propio Lorenz Goldborn, ¿no?, también fue un ministro independiente que terminó consolidándose. O sea, hay experiencia en un sentido o en el otro. No es tan categórico así como, mire, si usted es independiente, tiene fecha de vencimiento. Yo creo que eso es un poco más una lectura de la vieja política. Marco. Pero también Longueira tiene un punto cuando plantea esta idea del riesgo que hay de desanclar los partidos políticos del apoyo al gobierno. Ahí hay un riesgo, porque efectivamente no olvidemos que estamos en un sistema fragmentado, en donde la composición del Congreso que va a asumir el próximo 11 de marzo no es muy distinta a la que tenemos hoy día. De hecho, en el Senado hay un virtual empate y en la Cámara de Diputados el que va a ser oficialismo tiene una mayoría que es relativa. Vamos a ver cómo se comporta el PDG, los nacional libertarios ahora respecto de este punto de independencia. Por lo tanto, ahí puede haber un riesgo en términos de la coordinación, especialmente en el tema legislativo, ¿no? Y también si es que este modelo se profundiza, porque de lo que se comenta en los mentideros de la política sería que la instrucción que le habría dado Kast a sus ministros y ministras es que ellos conformen su equipo, elijan subsecretario. No sabemos si eso es efectivo o no. Si eso fuera así, podría profundizar aún más, ¿no es cierto?, este desanclaje, como digo, que podría haber con los partidos políticos, aún, como tú decías, Carola, yo coincido en ese punto, con partidos debilitados y que no son los mismos partidos que teníamos en los 90, los 2000, ¿no es cierto?, a comienzos de los 2000. Entonces, pero son los partidos que hoy día conforman la mayoría parlamentaria, si es que quisiera formarla el presidente, o sea, con todos los problemas que tienen los partidos, que son reales, ¿no? Y es el riesgo de que ocurra lo que pasa con el actual gobierno. Este gobierno ni siquiera tuvo, digamos, la capacidad de colocarle un nombre a su coalición. Nunca supimos cómo se llamaba la coalición de gobierno, y ese es el riesgo que tiene también el próximo gobierno entrante, o sea, que sea una alianza electoral que les permitió llegar al poder y donde hay cargos que se han distribuido, pero que no logra generar, ¿no es cierto?, una cohesión suficiente para poder dar gobernabilidad en un sistema, insisto, muy fragmentado como el sistema que tenemos hoy día en Chile. Y ese en el fondo va a ser trabajo de
los experimentados José García Ruminot y Claudio Alvarado, uno podría pensar, ¿o no? Y complementado, ¿no? Porque está Jimena Rincón en el gabinete también está, bueno, lo vimos, explayarse largamente, ¿no? Jaime Campo, cuando uno se pregunta, oiga, ¿vale o no vale la experiencia política? Bueno, sale Jaime Campo y la pone en valor, ¿no? Es capaz de enfrentar las cámaras, responder a todas las preguntas con bastante libertad, con bastante soltura y muy asertivamente, además. Entonces, yo creo que la experiencia política sí tiene un valor, ¿no? Ahora, que sea patrimonio solo de algunos militantes, otros no, yo creo que eso es un error. Pero lo que sí se requiere es de experiencia política. Ahora, yo creo que sí, a los ministros se les dio la oportunidad de proponer algunos nombres, me parece razonable, pero nuevamente yo creo que aquí va a haber un equilibrio. Me costaría creer de que, habiendo un ministro independiente, sin experiencia política, el subsecretario tenga las mismas características, pues la idea es que sean complementarios, ¿no? Que haya, de alguna manera se formen equipos, que lo que le falta a uno, o la expertise de uno y la expertise de otro trabajen juntas. Me gustaría creer de que va a seguir el mismo patrón. Yo creo que en los subsecretarios sí vamos a ver más presencia de militantes de todos los partidos, ¿no? De hecho, ya lo vimos, bueno, siguiendo la misma conducta. Ya conocemos algunos, ¿no? Ya conocemos algunos. Ya, por lo menos los dos de interior, ya los nombres están puestos sobre la mesa. Hay un representante de la UDI, Max Pavés, que ya fue subsecretario de Sebastián Piñera. Se supone que el 30 de Sebastián enero Figueroa. se van a anunciar los subsecretarios y claro, ha trascendido que en Interior estaría Máximo Pavés, que de hecho es el primero que se juramentaría con el presidente Boric para darle después curso al cambio de mando, y Sebastián Figueroa. Como subdere, ¿no? Como subdere. Son los dos brazos que tiene Interior. Y ahí van a empezar a aparecer, sin duda, ¿no? Muchos nombres. Yo creo que de aquí al 30 van a empezar a aparecer los nombres de los subsecretarios, de aquellos que están formando equipo, porque además hay algo, muchos dicen, han pasado cosas que no habíamos visto en otros procesos. Por ejemplo, antes, no mucho tiempo atrás, digo, ¿no? Hace 1 o 2 gobiernos atrás, para enterarnos de que alguien le habían ofrecido un ministerio y que había dicho que no, pasaban meses, años y a veces Ni se sabía, no nunca. se sabía. Ahora subimos todo, ¿no? Algunos lo decían en la puerta de la propia oficina del presidente electo, ¿no? Ahí en la puerta de la oficina decían, no, yo no voy a ser ministro. O sea, es un mundo nuevo, ¿no? De mayor transparencia, por un lado, ¿no? La información es bastante transparente en ese sentido, pero que también elabora cierta complejidad, porque hay conversaciones de la política o hay cosas que requieren también de cierta conversación, deliberación, tiempos que la instantaneidad, la excesiva transparencia no van de la mano de eso, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en el caso de los subsecretarios vamos a ver, sin duda, a los partidos avanzar, pero no tengo ninguna duda que este sello que él buscó darle al gabinete también se va a reproducir en parte hacia los subsecretarios. Vamos a escuchar lo que dijo el futuro ministro Jaime Campos, que fue ministro del presidente Lagos, ministro de la presidenta Bachelet, y que sale y es probablemente el único que habla con total tiempo y dedicación con los periodistas. Por supuesto, me tiene sin cuidado. ¿Por qué? ¿Pero usted piensa renunciar? No, si yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido. Ministro, ¿y ¿y cómo se dicen de su partido político que si usted no renuncia a su militancia lo van a llevar al Tribunal Supremo, que es la obligación que tiene el Partido Radical? Bueno, que me pasen, pues. Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades legales para hacerlo. ¿Pero usted no ha sentido esas críticas de ser, por ejemplo, Ninguna. ministro de otro gobierno? Al revés, es un orgullo. Y ahora pues, del gobierno es una de José satisfacción. Antonio un Kast. orgullo? Un orgullo porque se ha convocado un gobierno de unidad nacional y detrás de los gobiernos de unidad nacional tenemos que estar todos los chilenos, independientemente del partido político en que uno pertenezca. ¿Qué le ha dicho su partido? ¿Cómo? ¿Qué le ha dicho su partido? Nada, yo no he hablado con el partido. ¿Y por qué Como no aceptó? hablé con el partido cuando fui ministro del Agua y tampoco cuando fui ministro de la presidenta Ministro, ¿y Bachelet. por qué decidió aceptar esta propuesta de José Antonio Por- Kast? ¿Qué lo motiva a aceptar y participar de este gobierno? Porque el presidente de la República me lo pidió, ha convocado un gobierno de unidad nacional y creo y participo de ese modelo de gobierno. ¿Pero usted se lo comunicó previamente a Leonardo Rubio, el presidente del Partido Radical? No, ¿Tuvo comunicación con no, ninguna. Sí, yo prácticamente no lo conozco a él. ¿Pero no cree que hay una falta quizás de institucionalidad en su militancia del Partido Radical no consultar esto con el presidente de la colectividad? No, yo no tengo que consultarle a nadie sobre eso. Ministro, ¿cómo ve la situación también de los incendios en el sur? También hay campos, hay zonas agrícolas involucradas. Especialmente zonas forestales, pero yo diría que la preocupación mayor... Le va está a en los corresponder sectores habitados, al el futuro tema de la ministro Jaime vivienda, Campos más hacerse que cargo daño. de toda la devastación y la destrucción en zonas eminentemente forestales y agrícolas con los incendios. Pero esto es de político
de la vieja escuela de político que seguramente no está muy interesado en la instrucción de no se dan puntos de prensa, sino que está un poco por sobre eso. Sin duda, él tiene un estilo, Jaime Campos, que expresa la política desde la convicción, no está pensando en la cosa corta, sino que más bien él habla de que integra un gabinete de unidad nacional y que ese modelo lo convence. De alguna manera creo yo que es consistente con lo que ha sido la trayectoria política de Jaime Campos. Recordemos, ¿no es cierto?, lo que pasó con el último día del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero ojo, él fue ministro de Agricultura a los 6 años del presidente Ricardo Lagos, ¿no? Por lo tanto, y antes había sido parlamentario por la zona de Constitución, y por lo tanto, ahí hay una trayectoria que yo creo que tiene muy fuertemente afincada en convicciones, y yo creo que él las va a sostener independientemente que sea José Antonio Kast, Michelle Bachelet o Ricardo Lagos. Y eso de alguna manera es lo que estamos observando. Un estilo, además, que sorprende porque habíamos dejado de conocer esta manera de hacer política, ¿no? Ahora, eso puede ser un riesgo también, ¿no? La dificultad de ordenar a un ministro que de repente puede tener una voz propia que sea disonante con el gabinete. Y lo que tú recordabas, solamente para darle contexto, el último día la presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno le pide a él que firme el decreto de cierre de Punta Peuco porque era ministro de Justicia y él se niega, ¿cierto? Que fue también una señal de independencia, autoridad o desobediencia, según como se quiera mirar, que llamó harto la atención en ese momento. ¿Cuánto riesgo hay en este tipo de liderazgos que también pueden causar eventualmente problemas? Yo creo que primero es la desaparición de ciertos mitos, ¿no? O sea, el presidente José Antonio Kast terminó nombrando un gabinete bastante equilibrado en muchas dimensiones, ¿no? ¿Pero es un gabinete de unidad nacional propiamente? O sea, como dice de Jaime hecho, Campos. lo dice Jaime Campos, pero en el discurso de presentación del presidente José Antonio Kast también hace alusión. Es decir, hablé de unidad, dice, vamos a hacer un gobierno de unidad nacional. Se despega un poquito del gobierno de emergencia como el único concepto político instalado, ¿no? Que hasta ahora era como el mantra, ¿no? El gobierno de emergencia, empieza a aparecer el de unidad nacional. Cuando uno mira el equilibrio que se forma, ¿no?, en el gabinete, que siempre hay un diseño, creo yo, ¿qué concepto político está detrás? Y yo creo que el presidente está no solo el 58% de los votos que él obtuvo, de hecho, el propio ministro ahora, no existe el concepto de ministro electo, el ministro designado, ¿no?, porque todavía no son ministros propiamente tal, pero Jaime Campos dice, yo voté por José Antonio Kast en primera vuelta, ¿ah? Y yo no tengo ninguna duda, si Jaime Campos usted le pregunta si votó apruebo o rechazo, votó rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022. Entonces, hay una búsqueda también de demostrar, y lo han repetido así quienes conformaron el gabinete, de decir, quisimos replicar no solo el 58% de la segunda vuelta, no el 22% de la primera, ¿no?, sino que el 58% de la segunda, y también a quienes votaron por el rechazo, y eso es lo que le abre la puerta a Jimena Rincón, a Jaime Campos, a integrarse, ¿no? Recordemos que Jimena Rincón fue una activa partidaria de Evelyn Matei en primera vuelta, terminó sumándose a José Antonio Kast en segunda vuelta y también fue una activa, de hecho ella se mueve de su sector político a propósito del apruebo y rechazo, cuando ella decide, junto a Matías Walker como senadores, votar rechazo y se cambian a la oposición, cambiando las mayorías del propio Senado. Ahora, hay otros nombramientos que uno podría aventurar que van a venir con controversia, como el de Judith Marín, militante del Partido Social Cristiano, la única ministra de ese partido, muy joven, 30 años, que llega al Ministerio de la Mujer y que fue una dura opositora a que se legislara sobre el aborto en 3 causales y de hecho con activismo y participación, y la sacaron de la tribuna, en fin, y con declaraciones cuando fue candidata a diputada, no salió elegida acá mismo en Televisión Nacional, bastante controvertidas para lo que se ha definido como, en un consenso, podríamos decir, ha sido un avance, tanto que el propio presidente electo José Antonio Kast no quiso hablar de ese tema ni tomar una posición sobre ese tema en esta segunda campaña, a diferencia de lo que pasó en la tercera, en rigor. No porque lo definiera como un avance. El presidente nunca ha definido el aborto no lo ha definido como un avance, pero omitió dijo porque sabe que dice que es una ley vigente y que el gobierno de emergencia no se va a pronunciar sobre no se va a pronunciar sobre eso. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. De todos modos, es bastante amplio el espectro político que considera que esa es una legislación que digamos,
tiene mérito para seguir vigente. ¿Cómo lo ves, Marco? Hay que ver si hay espacio suficiente, si el presidente lo va a dar para que estos temas identitarios y valóricos, ¿no es cierto?, que quedaron fuera de la campaña por decisión, digamos, estratégica en su momento, efectivamente pasen a formar parte ahora de la agenda de gobierno, ¿no? Yo no estoy tan claro de que efectivamente echar marcha atrás pueda ser una estrategia que use el gobierno del presidente Kast, porque evidentemente tiene problemas en los que tiene que avanzar, más bien que estar concentrado. Yo creo que va a haber un cambio de prioridades, probablemente no va a haber mucho avance probablemente en la agenda de género, de los temas, ¿no es cierto?, que son propios de esa cartera. ¿Y en ese sentido un nombramiento más bien simbólico? ¿Una especie de, por decirlo en buen chileno, saludo a la bandera o a un sector más conservador, más reaccionario en ese sentido? Hay una señal, por eso yo decía que hay una gestión simbólica del poder y muchas veces, ¿no es cierto?, el poder no solamente es tomar una decisión, sino que es dar, antes incluso de asumir las funciones, porque todavía no asume sus funciones el presidente, está dando señales, ¿no? Aquí en la conformación del gabinete también uno tiene que observar esas señales, lo que pasa con los ministros, ¿no es cierto?, encargados del tema económico, los ministros del tema de la emergencia, el tema de seguridad, por eso nombró a la ex fiscal. De alguna manera hay ahí señales, ¿no es cierto?, que hay que saber leer, ¿no? Y por lo tanto no podemos sorprendernos tampoco con que efectivamente esto probablemente no sea un tema prioritario de la agenda de gobierno, ¿no? Otra cosa es que el tema esté instalado en la sociedad, pero otra cosa es que el gobierno tome esa demanda y la transforme como un elemento central de la gestión de su gobierno. Creo que van a estar las prioridades puestas en lo que ya sabemos del gobierno de emergencia, y en el gobierno de emergencia no está instalado, ¿no es cierto?, estas temáticas que caracterizaron al gobierno de la actual administración del presidente Boric. Ahora, es sabido, porque uno lo conoció en el reporteo, en las conversaciones, que era muy importante para el presidente electo que hubiera mujeres en el gabinete. Y es un 46% más o menos. Son 11 y 13. Son 11 mujeres y 14 hombres. 13, porque son 24 ministros, 25 ministerios. Es decir, que de todas maneras hay una valoración de la experiencia y el aporte que pueden hacer las mujeres. O sea, no pareciera declararse como un gobierno antifeminista. Así que habría que ver qué rol juega Judith Marín o qué rol más bien deja de jugar. Sí, recordemos, es una ministra de la mujer, va a ser ministra de la mujer el 11 de marzo, no recordemos, todavía no va a ser ministra, pero va a ser ministra de la mujer a partir del 11 de marzo del presidente José Antonio Kast. Tampoco es que aquí la ministra tenga una agenda propia o pueda decir. Por eso que nos va a pasar, creo yo, Carola, algo que nos pasa con todos los ministros, que cuando uno revisa sus declaraciones anteriores, que tenían una libertad infinita, muchos de ellos, sobre todo desde el punto de la política, ¿no?, para decir, defender sus causas, los ponen en el ministerio y dicen, oiga, pero ahora usted es ministro de este gobierno que se tiene que enmarcar dentro de la política que tiene el gobierno. Y ahí Marco tiene razón, la política de urgencia, de emergencia, perdón, tiene su foco puesto en seguridad, tiene su foco puesto en crecimiento económico, y el propio presidente electo dice, hemos dejado de lado. Ahora, cuando de nuevo en su discurso dice, cuando se da vuelta y mira el conjunto, dice, este es un gabinete sin cuotas. O sea, da a entender de que, de nuevo, esa señal de que aquí no hay tantas mujeres, tantos hombres como en un cuoteo, sino que lo que hay es que yo lo elegí a cada uno de ellos, es responsable por esa decisión el propio presidente, ¿no? Ya lo hemos visto, pero lo dice explícitamente. Y la señal política, que estoy de acuerdo, usa el Ministerio de la Mujer para dar una señal a un sector que lo apoyó fuertemente en la campaña, ¿no? Y también da una segunda señal, que no puede haber vetos para ser ministra de la mujer, ¿no? O sea, no puede ser solamente un tipo de ministras de la mujer. Un solo perfil. Claro, un solo perfil, sino que no puede haber un veto, ¿no? Decirle, no, mira, una persona que es religiosa no podría ser ministra de la mujer. Yo creo que no. Yo creo que aquí abre la cancha, una inquietud. Alguien podría decir, oye, tiene 30 años, es joven y tiene las capacidades. Bueno, por algo el presidente confía en ella y responde también por su gestión. Una cuestión que se ha considerado históricamente en la conformación de los gabinetes es la representación parlamentaria que tienen los partidos, ¿cierto? Eso no fue así en este caso. ¿Y qué podemos, digamos, aventurar o adelantar de la relación del gobierno precisamente con los partidos de derecha, de centro derecha que están en el Parlamento? Marco. Bueno, José García Ruminot, que
parlamentario, senador durante muchos años, ¿no es cierto?, presidente del Senado, ahí va a tener un rol muy fundamental. Yo decía antes que hoy día el sistema político es un sistema fragmentado, ¿no?, y por lo tanto esto va a requerir de una filigrana, ¿no es cierto?, de una intento, ¿no es cierto?, de generar acuerdos políticos más allá de los propios partidos. Por eso es interesante esto que comentaba también Gonzalo sobre el gobierno de unidad nacional, porque claro, la unidad no puede ser solo en el momento de la crisis, sino que tiene que ser antes de que la crisis estalle, ¿no? Es lo que pasa hoy día con el tema de los incendios. O sea, estamos todos, ¿no es cierto?, de acuerdo para enfrentar la emergencia, pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no nos pusimos de acuerdo antes para hacer la prevención, para hacer, ¿no es cierto?, el adelantamiento que tendríamos que haber hecho en términos de medida? Aquí va a ocurrir lo mismo. O sea, yo creo que muy temprano probablemente el presidente tenga que comenzar a desarrollar lo que en España se llama la geometría diversa, ¿no es cierto?, en donde comienzas de alguna manera a buscar los apoyos. Está el Partido de la Gente, están los nacional libertarios, que evidentemente el presidente va a tener que ir a buscar esos apoyos, y para eso evidentemente el rol del ministro de la Presidencia, de la Secretaría General de la Presidencia, así como el del ministro del Interior, van a ser fundamentales en esa construcción de acuerdos necesarios para generar gobernabilidad, porque aquí la gran duda, ¿no es cierto?, es cómo se construye esa segura gobernabilidad en un sistema fragmentado, y ese es el desafío que tiene el presidente con estos dos ministros que van a ser fundamentales en ese diseño. Sobre todo en un gabinete que, cuando lo mira el Parlamento, creo yo, ¿no?, ve de que la antigua concertación está presente en el gabinete. ¿Ah? Lo que a mí me llama la atención, no nos sorprende tanto. ¿Ah? Si alguien lo ha dicho hace 60 días, José Antonio Kast, el candidato José Antonio Kast, ¿no?, del Partido Republicano, va a armar su gabinete y va a haber un sector importante de la ex concertación representado. Incluso hubiéramos dado los nombres, no he hecho ninguna posibilidad. Y ahí hoy día es una realidad. Entonces, el Congreso lo que está mirando es de que, recordemos, hay esta fragmentación, lo que produce muchas veces división, ¿no? Va a ser difícil que haya una unidad todavía de propósito en la oposición. Y aquí lo que está diciendo, oye, hay puentes, ¿no? Hay puentes a través de Jaime Campo, de Jimena Rincón, hay puentes de conversación con lo que es una centroizquierda, una ex concertación que quedó, ¿no es cierto?, del otro lado del río, diríamos, y que hoy día mira y dice, bueno, quizás no tengo el destino amarrado, no tengo una sola manera de votar, ¿no? Puedo ver proyecto por proyecto o encontrar coincidencias en los temas de seguridad o en los temas de crecimiento. Muchos se preguntan, a propósito que hemos hablado de Jaime Campos, muchos se preguntan si la llegada de Jaime Campos no es efectivamente el fin de la transición, ¿no? Por lo que representa. Lo hemos buscado tanto tiempo. Tantas veces y a lo mejor estaría presente ahora. Vamos a ver. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir en el análisis con Marco Moreno, con Gonzalo Miller, se nos va a unir Tatiana Clima. Antes saludamos a nuestro auspiciador. Seguimos en el análisis político del nombramiento de los ministros y ministras que acompañarán al gobierno de José Antonio Kast junto a Marco Moreno, Gonzalo Miller, y le damos la bienvenida a Tatiana Clima, que se nos suma y que es encargada de comunicaciones de Criteria. Bienvenida, Tati. Muchas gracias por la invitación, Carola, Gonzalo. ¿Qué es lo que te pareció más llamativo de lo que vimos hoy? Bueno, ha sido todo bien llamativo. Primero hemos tenido una conformación de gabinete casi en directo durante algunas semanas. Pero yo creo que hoy día el presidente electo finalmente logra presentar un gabinete en su estilo, los agrupa de una manera que representa sus prioridades. Nos había dicho que íbamos a tener sorpresa y pensamos que no iban a haber sorpresas, y hubo sorpresa finalmente, ¿no? Por esto que sucedió con el supuesto ministro que iba a ser nombrado de Minería. Así que a mí me parece que hoy día ya tenemos una constatación de lo que ya veníamos viendo en las últimas semanas. ¿Te pareció bien que se tomara la decisión de bajar a Santiago Montt por este impasse en que la compañía de la cual era CEO anuncia antes de que el presidente lo haga, el presidente electo? O sea, sí. Yo creo que ese tipo de errores no se pueden cometer si no hay consecuencias cuando uno gobierna. Además, el presidente ya, yo creo que involuntariamente, había hecho esto en Icare de presentar al ministro Quirós a los empresarios antes que al resto del país. Por tanto, yo creo que lo que sucedió hoy día, que fue una imprudencia básicamente, ¿no? Le deja una pequeña rayita gris al presidente, porque claramente, aunque no haya sido nombrado, es tema de conversación, ¿no? Y eso comunicacionalmente te deja el subtítulo de mañana o la bajada de cualquier noticia, pero me parece que es una buena señal.
Yo creo que por lo menos se toma nota que el presidente y su equipo ante este tipo de equivocaciones o imprudencia van a ser implacables, y a mí me parece que empezando es una buena señal. Marco. Sí, porque en el caso de la fallida designación de Santiago Montt, queda la duda respecto de si fue solo por el anuncio que hizo adelantadamente la compañía, o el tema de los conflictos de intereses era a lo mejor más allá de lo que podíamos conocer. Recordemos que él era un CEO, un gerente corporativo, un abogado, ¿no es cierto?, de varias empresas mineras. Ahora lo era de una importante, y iba a tener que venir a regular a un sector del cual él formaba parte. Entonces, de alguna manera, también el tema de los conflictos de intereses probablemente también explique de alguna manera, ¿no?, el que se haya echado pie atrás. No solamente el comunicado de la empresa, que ya en sí mismo, ¿no es cierto?, muestra una falta de prolijidad, pero también digamos, capacidad política para poder enfrentar un desafío de esto, pero también los otros elementos, o sea, las complicaciones que ya tiene el ministro de Hacienda, Quirós, a propósito, ¿no es cierto?, de su vinculación con los temas que conocemos de la colusión y el rol que jugó ahí. Si a eso se le agregaba, eso ya dejó de ser noticia, ¿no?, porque eso se gatilló y dejó de ser un tema importante. Pero esto podría haber tenido en la agenda probablemente varios días, ¿no?, la conversación sobre eso, sobre Montt y su conflicto de interés y las mineras, y probablemente le hubiera quitado el protagonismo que ya los incendios también le están quitando, ¿no es cierto?, a esta conformación o presentación de un nuevo gabinete. Francisco Pérez Maquena fue durante 35 años miembro del Grupo Quiñenco, ¿cierto? La matriz del Grupo Luxich. Hoy día el propio Andrónico Luxich despedía a través de redes sociales, destacando su trabajo, en fin. Y él va a ser el canciller. ¿Podría haber eventualmente allí algunos eventuales conflictos de interés? ¿O cuál es más bien la impronta que debiera tener ese Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿En qué estará pensando Kast al ponerlo ahí? Yo creo que lo que está pensando básicamente son dos dimensiones. Una, la dimensión económica, ¿no? El país tiene una urgencia, se llama crecimiento económico, y para eso necesita un canciller que tenga capacidad para atraer inversión, que se haga parte, ¿no?, del equipo que va a buscar ese objetivo. Y lo segundo, en un mundo que, ¿para qué vamos a decir que está convulso, ¿no? Está bastante sorpresivo. Tenemos por un lado a China en un proceso expansivo, tenemos a Estados Unidos con Trump, están pasando cosas en todos lados, y yo creo que tener la experiencia de alguien que tiene, ¿no? Recordemos cómo debutó Francisco Pérez Maquena, acompañando al presidente electo en una delegación argentina, su visita a Argentina, ¿no? Ahí me parece que los vínculos que mantuvo en el pasado, la experiencia que tuvo en el pasado, se va a reflejar ahora y va a ser parte del énfasis que vamos a tener. Es una experiencia nueva en Francisco Pérez Maquena, pero vuelvo a citar el ejemplo. Muy parecido a lo que buscó el presidente Sebastián Piñera, cuando elige a Alfredo Moreno como canciller el año 2010, ¿no? Buscaba darle un énfasis económico a las relaciones y de alguna manera lo logró, generando un entendimiento importante finalmente a través de Alfredo Moreno. Yo creo que con Francisco Pérez Maquena se busca algo parecido, que la economía o que los negocios, la inversión, las cosas que necesita el país estén en prioridad en la Cancillería, junto de la mano, ¿no?, con el resto de las relaciones. José Antonio Kast va a viajar al sur, a la zona de los incendios. ¿Cómo anticipan eso? Porque es una autoridad que todavía no asume, pero que sabemos el peso que tiene por ser presidente electo, con gabinete nombrado, en fin, y donde en ese viaje suponemos que va a compartir con delegados presidenciales, con gobernadores que pueden ser de su signo o no. ¿Cómo debiera manejarse una autoridad en esta circunstancia, Tatiana? Yo lo encuentro complejo. Creo que lo que pasó el otro día en La Moneda fue adecuado. Un presidente en ejercicio que pone al tanto de un presidente electo sobre una situación de máxima urgencia y seguramente premura para el gobierno que va a asumir el 11 de marzo. Y el presidente electo, además, muy diplomáticamente, pero inteligentemente también, dice en su alocución de que este es un problema que hasta el 11 de marzo es del presidente Gabriel Boric. Por tanto,
la salida del presidente electo al sur a mí me parece que podría generar cierta confusión, ¿no? Cierta confusión y cierta ansiedad también en las personas que están dirigiendo en este minuto la emergencia. La emergencia. Tú bien dices, delegados, gobernadores, porque los delegados es muy probable que cambien, pero los gobernadores, los mismos alcaldes, ¿no? Entonces yo creo que debiera ser, si la decisión está tomada, bueno, una visita más bien cauta, ojalá que no involucre confusión y que no ponga en este minuto en algún tipo de entredicho o en algún tipo de algo que enrede, digamos, lo que está haciendo el gobierno actual. Y yo creo que en ese sentido, si me pregunta a mí, yo hubiese esperado asumir el 11 de marzo, pero bueno, el presidente electo ha dicho que va a gobernar desde el primer minuto y bueno, son sus decisiones. Así que bueno, espero que se dé de la mejor manera y que esto no signifique una polémica, eso era lo que quería decir, que en definitiva enrede lo que está tratando de hacer el gobierno actual y que también va a ser una entrega y un beneficio para el gobierno que entre. Bueno, se espera que José Antonio Kast viaje mañana a Penco, que es la zona donde más personas fallecieron por lo ocurrido en Lirquén, y se planifica que viaje con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, el ministro nombrado, y el de Obras Públicas, Martín Arrau, que es como parte de su equipo de emergencia. ¿Ves un riesgo en esto o puede ser ganancia para el presidente electo? Es decir, la señal, digamos, institucional de la colaboración yo creo que es positiva, ¿no? Sin embargo, creo que hay un riesgo en el sentido de que uno se pregunta, bueno, la cooperación solo aparece cuando estalla la crisis y no antes, ¿no es cierto?, de que las crisis se produzcan. Y yo creo que aquí hay que ser muy cauteloso. El presidente Gabriel Boric tiene 50 días como presidente en ejercicio todavía y efectivamente, como lo dijo el presidente electo el día de ayer, la responsabilidad de la gestión de la catástrofe le corresponde al gobierno en ejercicio, ¿no? Y por lo tanto, va a tener que ser muy cauto, vamos a ver cómo actúan sus ministros. Es más controlado, creo yo, lo que puede hacer el ministro Arrau, es más incierto lo que puede hacer Iván Poduje porque tiene un carácter, tiene una manera distinta, ¿no es cierto? Hoy día, cuando se le consultó a la salida, no tuvo mucha opinión respecto al tema de la reconstrucción, probablemente porque está acordado así, pero efectivamente mañana, ¿no es cierto?, con la presión de los medios, pueden salir declaraciones, si no se tiene, ninguno de ellos tiene todavía el talento que tiene Jaime Campo, que comentábamos antes, que tiene oficio para hacer esto. Aquí es más complicado, entonces hay que tener cuidado respecto de lo que se pueda decir y sobre todo cómo esto lo lee la opinión pública, ¿no es cierto? La gente dice, bueno, aquí hay un presidente que está en ejercicio, otro que va a asumir el 11 de marzo. ¿Quién resuelve esto, no? El riesgo mayor que yo veo aquí es que la responsabilidad se diluya, ¿no? En relación a cómo se enfrenta la crisis, ¿no? Nadie se hace responsable de la crisis porque uno asume el 11 y al otro le quedan 50 días, pero dice, ¿para qué me voy a hacer cargo yo si tiene que asumir el otro? Entonces, ahí yo veo un riesgo importante en términos de cómo se maneja y se gestiona la crisis. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Bueno, toda acción política conlleva un riesgo, ¿no? Y en este caso yo creo que la prudencia es lo que tiene que acompañarlo. Yo creo que es importante que vaya el presidente electo, si además va en el estilo de lo que ha hecho desde que ganó, como si no ha parado, ¿no? O sea, sus primeras reacciones frente a la emergencia, de nuevo, hay que aprender a leer al presidente José Antonio Kast, distinto del candidato José Antonio Kast, porque fue de colaboración absoluta, ¿no? Se puso detrás. De hecho, hicieron un comunicado conjunto, ¿no? Alguien nos hubiera preguntado a la Tati, oiga, ¿va a ser un comunicado el presidente Boric con el presidente electo? ¿Van a hacer un comunicado conjunto para fijar posición respecto a esto? Pero he dicho, no, imposible, ¿no? Pero la presidenta Bachelet con el presidente Piñera sí tuvieron una actitud de colaboración en el traspaso con el terremoto. Sí, claro, lo que pasa es que esto fue más formal, la imagen fue inédita, ¿no? Como en La Moneda, con claro, podio. Entonces yo estoy de acuerdo que hay un riesgo en ir, pero también pensemos en la señal para la ciudadanía, ¿no? 120 días más de invierno en Chile. Y en el sur de Chile el invierno, ya lo conocemos, no va a esperar, ¿no es cierto? La administración no va a esperar el 11 de marzo, no va a esperar que asuman los ministerios, no va a esperar nada. Va a llegar el invierno. Y lo que necesita esa familia es tranquilidad. Una señal de tranquilidad es que el gobierno que viene empieza a tomar nota. Yo creo que ese gobierno se va a reunir con las víctimas, no tengo ninguna duda. ¿Va a estar en los focos donde está la emergencia o los incendios? No creo que esté ahí.
¿no? O sea, no va a estar donde puede entorpecer, pero sí donde puede ayudar a calmar y de alguna manera a dar una idea, a darse una idea también de los daños y de lo que significa el trabajo a partir del 11 de marzo. Lo que creo yo siente el presidente electo es que hay un reloj corriendo que le dice, aquí tengo un problema que no va a ser un problema político, ¿no? Que pudiera hacerlo. En una dimensión no es la más importante, de que si el actual gobierno logra generar las condiciones para que esas familias se sientan protegidas, resguardadas del invierno. No, él lo dice, aquí el reloj corre para Boric y corre para mí igual, y yo tengo que tener soluciones. Que vaya acompañado de su ministro tiene que ver un poco con ese espíritu. Hablemos de la vocería. Mara Cedini ya es una cara reconocida, ha estado desde el comienzo en la campaña y ahora en la oficina del presidente electo junto a José Antonio Kast. Y probablemente la gran diferencia que tenga con los otros ministros voceros que hemos conocido hasta ahora desde el retorno a la democracia es que no es una militante que tenga vida política larga. Camila Vallejo es militante del Partido Comunista y en ese sentido ella, digamos, establece tesis políticas muchas veces en los puntos de prensa que ella da, hace interpretaciones. ¿Cómo anticipan ustedes el rol que va a jugar esta vocera y si va a implicar un cambio respecto de lo que hemos conocido hasta ahora, Tati? Bueno, hay que ver un poco cómo se implementa la estructura comunicacional que el presidente electo va a definir junto a su equipo. Algo hemos leído. Y yo la verdad tengo la sensación de que ella va en un primer momento ejercer más como una vocera del presidente. Como el estilo de Estados Unidos. Sí, como el estilo. O sea, eso es más o menos lo que yo he leído de lo que se planea, ¿no? Algo sale en el último momento de que la Secretaría de Comunicaciones también pasaría a estar más centrada o dependiente de la Presidencia de la República. Y no de la CGGOV como es ahora. Como es ahora. O sea, eso es más o menos lo que se ha dicho, ¿no? Y eso, bueno, tiene un riesgo. Tiene un beneficio que hay que reconocerlo todos los que hemos estado ahí. Básicamente la coordinación entre comunicaciones y presidencia y SECOM siempre ha sido algo ruidoso, algo complejo. ¿Ya? Y en ese sentido se puede ahí allanar el camino. Pero cuando una SECOM, también han habido experiencias, se centra mucho en la figura del presidente, corre el riesgo de perder de vista a los ministros. Y la Secretaría de Comunicaciones, de por sí, es la institución que ayuda a llevar la comunicación del Estado a todo el país, a todos los rincones, y en ese sentido yo creo que hay que ver cómo se maneja aquello. Pero yo veo a Mara Cedini una persona que además de tener el currículum que sabemos es hábil comunicacionalmente, creo que tiene carisma. Creo que en las últimas semanas ha demostrado que es muy hábil para llevar la palabra de lo que dice el presidente, no se hace cargo de tesis políticas, pero claro, en el gobierno las cosas cambian y cuando tienes a una oposición que al parecer va a estar en la izquierda, pero también probablemente en la extrema derecha, las cosas se compliquen. Bueno, ahí veremos si el diseño sigue ese camino o en algún minuto se tiene que cambiar, lo que no sería grave. Las cosas no se escriben en piedra en el gobierno y uno tiene que tener esa habilidad también, ¿no? De tener una estructura liviana y la capacidad de retroceder, adelantar o cambiar las velocidades en la medida que el contexto te lo va pidiendo. Comentarios sobre esto y son los últimos porque ya se nos acaba el tiempo. De lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que, claro, ella se ajusta más bien a este modelo de portavoz, speaker que se usa en Estados Unidos. La vemos siempre leyendo, ajustándose a un libreto. Ella no hay preguntas o las preguntas están pauteadas desde antes, por lo tanto, efectivamente es un diseño en construcción y que va a depender mucho, ¿no es cierto?, también del otro rol que juegue Cristian Valenzuela, que se ha dicho, ¿no es cierto?, que va a ejercer un rol importante en lo que son las comunicaciones. Tampoco tenemos muy claro en qué consiste el modelo de comunicación de gobierno que va a implementar la administración de José Antonio Kast, me refiero a la comunicación gubernamental, ¿no?, que va a llevar adelante. Y por lo tanto son cuestiones que todavía tenemos que dilucidar respecto de cuál va a ser el modelo que va a ser la vocera de gobierno Mara Cedini cuando asuma su gestión. Gonzalo. No, yo creo que hay muchos diseños, ¿no? Y la disputa de presidencia, SECOM, CGGOV, una disputa histórica, ¿no? La hemos visto en distintos capítulos, en distintos gobiernos. Pero lo que sí, aquí no hay que olvidarse una cosa, Estado de Derecho lo que manda es la ley. El que firma, manda, ¿no? Y la ministra Mara Cedini es ministra, la SECOM depende de ella administrativamente. Cada contrato, cada persona que entre, tiene que ser un contrato que firme ella y su subsecretario. Entonces,
Aquí pueden haber los diseños que uno quiera, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Esa ¿Tú es la crees que eso realidad. puede cambiar? Yo creo que sí, hay muchas cosas que se hacen en diseño desde afuera, que cuando el día a día administrativo de quienes trabajan en el Estado y quieren sacar adelante una tarea es bastante más tortuoso de lo que se ve de afuera, ¿no? Requiere una labor, requiere respetar la ley, requiere respetar las reglas, requiere respetar las formas. Por lo tanto, figuras como volantes, como ministros sin ministerio o voceros que dependen solo del presidente pero que no tienen... oiga, si va a ser ministra, está designada ministra de Estado. Lo que pasa en ese ministerio depende de ella. O sea, ella tiene responsabilidad. No puede decir, no, es que yo soy solo vocera del gobierno. No creo que sea el caso. Yo creo que Mara Cini se va a dar cuenta muy rápidamente que sus atribuciones van bastante más allá, que sus responsabilidades van bastante más allá de este supuesto diseño de que solo sea vocera del presidente y no se haga cargo de lo que pasa. Lo último, No, Nati, cortito. solo cortito. Y esto es algo que ha pasado en administraciones anteriores. Por lo general, los equipos comunicacionales llegan con muchas ganas de cambiarlo todo. Y me quiero enganchar de lo que dijo Gonzalo recién. Y la verdad es que es cruel. Básicamente, esto es como uno llega a una micro que va andando y no para que tú hagas los cambios y tengas los ajustes. Así que yo me sumo a lo que dice Gonzalo. Efectivamente, hay un modelo que uno espera que se vaya adecuando a lo que el presidente quiere, pero en definitiva el Estado el 11 de marzo a la hora que el presidente y sus ministros juren sigue andando y no para que ellos adecúen el modelo que traen ellos. Por supuesto, las responsabilidades son las que son y hay que asumirlas con ese conocimiento. Les agradezco mucho a los tres, Gonzalo, Tati, Marco, la conversación y el análisis esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, que estén muy Buenas bien. noches. Pausa, ya volvemos.